tenemos que evaluar también las cosas que compramos. Los anunciantes también van a evaluar las cosas que compramos como usuarios, ¿no? O sea, si estamos vendiendo publicidad intrusiva, tanto nosotros como algunas de las personas con las que hablamos, no hemos escuchado que el celular nos oye, ¿no? Que solo por el hecho de que en una conversación dije cremas y me aparecen anuncios por todos lados de cremas, ¿no? Me aparecen anuncios de cosas que tal vez ni siquiera llego a consumir o a contemplar, pero que ahí están, ¿no? Ese retargeting que tú mencionas para seguir al usuario y que realmente casi lo obligues a que haga esa conversión, ¿no? Quiero preguntarte si es Taboola una opción real para empresas medianas en México y en Colombia, o realmente necesitan cierto volumen para que esto tenga sentido. Yo como consultor, digamos, lo que siempre recomiendo, lo que siempre evalúo, es que independientemente del tamaño de la compañía, el punto de madurez en el que estén o el punto de conocimiento también de publicidad, ¿no? O sea, creo que es muy importante que sepan qué es lo que están midiendo, que tengan muy bien definidos sus KPIs, que tengan muy bien definido cuál es su público objetivo, que tengan, digamos, muy bien definida en su compañía cuáles son esos objetivos, esa visión de negocio. Yo nunca te pediría que sustituyas, por ejemplo, a Google o a Meta, o sea, que no sustituyas tus presupuestos de social search, pero sí los complementes para que puedas tener una plataforma que te ayude con lo que no te están entregando los demás. Creo que todas las plataformas pueden llegar a ser complementarias porque o le llegan a diferentes personas, o le llegan en momentos diferentes de atención, o le llegan en puntos diferentes, digamos, de intención de conversión. Bienvenidos a Finanzas en Automático, el espacio donde exploramos cómo la tecnología y la automatización están apoyando a transformar la gestión financiera de las empresas. Si buscas herramientas para convertir tu flujo de caja en el motor de crecimiento de tu negocio, este es tu lugar. Suscríbete al podcast y no te pierdas los próximos episodios. ¿Sabías que la mayoría de las empresas siguen tirando dinero en publicidad que nadie ve, con anuncios que incomodan y hacen que la gente los esquive? Pues mientras tanto hay una revolución silenciosa pasando en la web abierta, con publicidad que no parece serlo, con contenido que aparece justo cuando estás más receptivo, a través de tecnología que conecta marcas con audiencia sin romper la experiencia como usuario. Así que hoy, con la chamarra bien puesta, vamos a descubrir cómo funciona realmente la publicidad nativa, cómo podemos lograr que la publicidad no nos moleste y sí convierta, y cómo las empresas pueden dejar de quemar presupuesto en estrategias que ya no generan valor. Así que, Alonso, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Finanzas en Automático. Al contrario, muchísimas gracias por recibirme y por permitirme estar aquí, Edgar. Bueno, no, me fascina tu trayectoria porque representa ese puente entre el marketing clásico y la tecnología que está redefiniendo cómo se invierte en publicidad. Empezaste por un lado en investigación de mercados, pasaste casi 9 años en agencias tradicionales, pues manejando cuentas tan relevantes como PepsiCo, Kimberly-Clark, y en 2021 decides hacer un salto a Taboola. ¿Qué te hizo dar ese brinco y qué viste en el modelo de publicidad, pues, que no encontrabas en las agencias tradicionales? Pues fíjate, y creo que lo dijiste muy bien. Creo que la base de mi experiencia es el mundo, digamos, del marketing más tradicional, medios offline, investigación de mercado e incluso promociones. Y creo que a lo largo de todos esos años me di cuenta de que sí, una de mis grandes pasiones siempre ha sido el poder conectar a las marcas con consumidores, y sobre todo la parte creativa de las estrategias, pero también la parte de la medición y la atribución, el cómo realmente podemos determinar el que mi campaña fue exitosa porque realmente logró el objetivo que yo estaba buscando. Y creo que ese ha sido un concepto o un fenómeno, digamos, que se ha ido cada vez desarrollando más. Creo que los anunciantes cada vez buscan resultados más inmediatos o resultados, digamos, con más eficientes, por decirlo de alguna manera. Y eso fue justo lo que creo que yo encontré, o de lo que me di cuenta que era lo que podía hacer el mundo del marketing digital, de la publicidad digital. Y creo que eso fue lo que despertó mi gran pasión y la razón por la cual yo hice ese cambio, digamos, de pasar de estar en este modelo de agencias de medios offline a estar en el mundo de la publicidad digital, en donde me empecé a dar cuenta de la facilidad que tienes de medición, la facilidad que tienes para atribuir y el cambio tan grande o lo mucho que puedes aportar para que realmente la estrategia que tú diseñas o trabajas en conjunto con los clientes sea medible para poder realmente retribuir o ofrecer o dar resultados a los clientes y a las marcas. No, ese cambio de mentalidad, quiero pensar que no solo transformó el producto que vendes actualmente, sino la forma como lo haces actualmente. Llevas ya más de 4 años en Taboola. Primero entraste como vendedor en toda América Latina, luego pasas a ser un director de ventas y ahora como country manager para México y Colombia. Cuéntanos cómo ha sido el mayor cambio de, de pasar, de saber, digamos, vender en una agencia donde vendes, digamos, creatividad estratégica, a poder estar
digamos, vendiendo a través de una plataforma tecnológica donde realmente lo que se ofrece son algoritmos y alcance. Claro, digo, no puedo decir que no fue un gran reto, viniendo de un mundo, digamos, de medios offline, viniendo de la publicidad un poquito más tradicional y viniendo justo, como dices tú, ¿no? De crear estrategias un poquito más creativas, incluso investigación de mercado y promociones. Creo que mi primer gran reto que tuve ahí fue obviamente el aprender y conocer todo el mundo del marketing digital y la publicidad digital. Conocer sobre modelos de atribución, conocer sobre la medición, conocer sobre el producto, conocer sobre las plataformas, los formatos y obviamente adaptarme a un constante cambio porque todas las plataformas tecnológicas están en constante innovación todo el tiempo. Entonces creo que también es un proceso de adaptación personal, no solo profesional. Pero bueno, creo que ahí, en ese, digamos, desde ese punto de vista o desde ese aspecto, en Taboola tuve la oportunidad de desarrollarme. Creo que la base más importante también, el hecho de que yo haya venido de agencias, me creó, me formó, digamos, en la parte de no solo ser un vendedor, sino ser un consultor. Ser un consultor y ser un aliado estratégico realmente para los clientes con los que yo trabajaba, porque el hecho, independientemente que fueran o campañas de marketing digital o promociones o estrategias, digamos, de creativas, yo era un consultor para ellos, ¿no? O sea, mi principal objetivo ahí era entender muy bien la necesidad de cada cliente para yo poder adecuar una estrategia que realmente les funcionara y que realmente les retribuyera, que realmente les diera resultados. Y creo que esa ha sido la base y un fundamento fuerte, digamos, para lo que he hecho también o para lo que he implementado acá en Taboola. Que independientemente de que acá sí empecé como vendedor, aunque el producto era muy diferente, creo que esa mentalidad de ser un consultor o de ser un asesor estratégico o de ser realmente un partner es lo que me ha permitido también tener ese crecimiento y desarrollar a los clientes con los que he trabajado. Creo que ahí, obviamente, en ese proceso, digamos, hubo un proceso de adaptación, como platicábamos, que viniendo de un mundo de medios offline y pasando a un mundo de medios digitales, creo que es un mundo y un universo completamente diferente. Las personas no son ni siquiera las mismas. Las relaciones que yo tenía o había construido en una agencia ni siquiera eran las mismas a, digamos, a los compradores o los buyers digitales con los que empecé a trabajar por acá. Entonces, sí fue un cambio, una evolución muy, muy grande que afortunadamente tener esa base, digamos, ya en ventas, en ser un consultor estratégico me ayudó mucho a entender cómo yo tenía, digamos, que vender este producto nuevo. Pero bueno, creo que digamos que independientemente de eso, el proceso de evolución de acá fue un proceso largo, tedioso, complicado en la parte personal. Creo que tuve muchos retos, digamos. Tuve que aprender mucho, tuve que leer mucho, tuve que involucrarme muchísimo, pero bueno, soy una persona que le gusta mucho aprender, conocer, crecer y desarrollarse. Y creo que eso también me ayudó mucho, digamos, a lo largo de esta trayectoria. Y fue lo que me fue permitiendo, digamos, tener este crecimiento y pasar, ok, al principio sí era un vendedor, un poco más un constructor estratégico, y luego pasé, digamos, a liderar el equipo de ventas también acá, que me permitió obviamente ir permeando en el equipo, ir apoyando al equipo a desarrollar este tipo de conocimientos, convertirse ellos en consultores estratégicos para los clientes y realmente ayudarlos a obtener ese beneficio que están buscando. Y creo que ese es como la clave o el punto principal, porque independientemente de que el producto sea muy bueno, creo que siempre es importante ser también muy honesto con los clientes, ¿no? Desarrollar esa capacidad de decir, oye, ¿sabes qué? Es muy importante escuchar primero, entender realmente cuál es esa necesidad y luego implementar la estrategia en lugar de hacerlo al revés, ¿no? Y creo que a muchos vendedores suele pasarles al revés. Yo también me pasaba al principio en el que quieres, como tienes un objetivo de ventas o estás tú monitoreado o estás muy medido, digamos, con base en resultados, lo que quieres es llegar al resultado de la manera más inmediata y a veces el proceso más largo es el proceso que te permite llegar mejor a ese resultado en lugar de que sea al revés. Entonces creo que, bueno, esa base me permitió tener ese crecimiento, ese desarrollo y a lo largo, digamos, de ese crecimiento, pues, creo que he aplicado la base de lo que he aprendido, independientemente de que haya sido muy diferente el conocimiento de trabajar en una agencia y en medios tradicionales o en medios offline y pasar a los medios digitales. Creo que me desvié un poquito, digamos, de la pregunta, pero No, 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 está bien. Esto lo más importante es poder hacer lo más genuino y natural posible. Eh, Quiero pensar que seguramente esa conversión con los clientes pues ha cambiado radicalmente, ¿no? Ya no se trata de hacer campañas bonitas como se solía hacer, sino de poder hacer un performance real, ¿no? O sea, con un ROI completamente medible y poder hacer y poder generar optimizaciones constantes todo el tiempo. Así que hablando del desempeño, en Taboola presumen llegar a millones de usuarios al mes en sitios tan relevantes como The Weather Channel o Business Insider, que son lugares realmente que visitamos diariamente. Para alguien que está evaluando pues dónde poner su presupuesto de marketing, ¿cómo explicas la diferencia entre tener alcance a tener alcance relevante? Pues porque llegar a muchos no significa realmente llegar a los que realmente quieres llegar. creo que hiciste una pregunta sumamente interesante.
Creo que justo lo que platicábamos, ¿no? Creo que la publicidad digital, obviamente con las nuevas tecnologías y el nuevo desarrollo que está en constante cambio, como platicábamos, ha hecho también una evolución en la forma en la que los marqueteros, los clientes, los anunciantes evalúan y miden resultados. Y creo que a lo largo del proceso de evolución, cada vez son más, digamos, las empresas o los anunciantes los que buscan resultados más inmediatos y más medibles. Entonces creo que ha habido sí un proceso de evolución muy, muy grande ahí. Creo que, digo, evidentemente los dos grandes players, Social Search, Google Meta, creo que fueron los que definieron, digamos, lo que era el marketing digital o el marketing incluso de performance. Google al principio daba mucho alcance, por ejemplo. Social con Meta principalmente lo que daba generalmente era más conversión. Entonces creo que fueron los que definieron, digamos, como el camino, pero creo que ese camino también ha evolucionado justo como dices tú, ¿no? Y creo que y lo platicábamos en alguna llamada y con muchos de nuestros clientes, creo que todas las plataformas, digamos, tienen un alcance limitado. Y no es que dejen de ser buenas, sino es que tienes que buscar alternativas también diferentes o tienes que buscar nuevas formas de hacer las cosas, sobre todo si cada vez tienes objetivos un poquito más estrictos o tienes metas más estrictas a las cuales llegar. Entonces creo que durante ese camino o ese proceso de evolución, sí, por ejemplo, lo que hemos visto nosotros mucho, lo que escuchamos mucho de nuestros clientes es que ha habido un encarecimiento de costos muy grande tanto en Google como en Meta. Y evidentemente los clientes cada vez más buscan nuevas plataformas con las cuales puedan obtener los resultados que antes obtenían o que puedan obtener ese resultado que el negocio les está pidiendo, ¿no? Esos objetivos de crecimiento tan agresivos que tienen con esas reducciones incluso en los presupuestos de marketing. Entonces creo que ahí es justo donde entran plataformas como Taboola. Aunque el nombre de la compañía es Taboola, digo, el logo que se ve aquí en esta conversación es Realize, porque justo creo que una de las cosas que nos define a nosotros como compañía es el escuchar a los clientes y hemos escuchado a los clientes que tienen estas necesidades. Y justo por esas necesidades nosotros decidimos cambiar el nombre de nuestra plataforma de gestión de campañas que antes se llamaba Taboola Ads a Realize. Y la razón por la cual hicimos ese cambio es porque tuvimos un shift de mentalidad muy, muy grande para entender que si los clientes lo que están buscando, con lo que están sufriendo más es con obtener performance, teníamos nosotros que convertirnos en esa plataforma que pudiéramos dárselos. Y para poder dárselos teníamos que salirnos del formato tradicional o del formato que nos caracterizaba tanto, el formato nativo, para integrar nuevos formatos y poder realmente convertirnos en una plataforma que les entregue no solo alcance, sino también calidad. Entonces, justo un poquito y retomando la segunda parte, digamos, de la pregunta, creo que hay un cambio también de comportamiento de los usuarios en Internet y cada vez son más los usuarios los que quieren sí publicidad o comunicación personalizada, pero con menos, quieren cada vez menos dar sus datos o decir quiénes son. Entonces eso representa también, es complejo y representa un gran reto para las marcas porque a menor información tienes, menor posibilidad de personalización. Y justo ahí es donde entra, digamos, plataformas como Taboola o como Realize que tienen una gran cantidad de acceso a first party data. No realmente, digo, nada más como para explicar un poquito el formato que más nos caracteriza, este formato nativo, este espacio que aparece abajo de los artículos que dice, también te puede interesar cuando acabas de leer el artículo, que no es intrusivo porque realmente lo que busca es, una vez que tú acabas de leer un contenido con el que estabas enganchado, en lugar de que te ataque como un banner, que generalmente, por eso hay ad blockers, por eso hay ceguera, el concepto llamado ceguera de los banners, pero una vez que tú acabas de leer el contenido con el que estabas enganchado de manera muy respetuosa, te presenta nuevas recomendaciones de contenido, tanto otras noticias del mismo sitio en el que tú estás navegando como contenido patrocinado de marcas. Entonces creo que ahí también hay un cambio de comportamiento en decir, oye, yo también quiero ser más respetuoso o más responsable, digamos, con la navegación de un usuario para no ser intrusivo, porque las marcas también tienen que cuidar, digamos, su presencia o el valor de la marca que han construido, que les cuesta tanto construir a lo largo de todos los años. Entonces creo que hay un par de cosas ahí, digamos. Una es, sí, hay muchos formatos que muchas veces no vemos, sobre todo porque muchos anunciantes se casan, digamos, con estas dos grandes plataformas que empezaron con todo el marketing digital y el marketing de performance, pero hay muchas otras soluciones que tienen con formatos, digamos, mucho menos intrusivos y que son mucho más respetuosos con la navegación de los usuarios y con los que pueden obtener también muy buenos resultados. Entonces creo que hay ahí también un concepto, digamos, como el del respeto a la navegación de los usuarios, de no ser tan intrusivos y dejar también a los usuarios que conviertan, pero sobre todo también tiene un resultado muy óptimo, digamos, en relación a lo que se espera en una campaña, porque si tú tienes un formato mucho más respetuoso,
el usuario que realmente decide darle clic o decide interactuar con tu formato es un usuario que realmente está enganchado o quiere verlo. No generas un clic de desperdicio porque no generas clics de error, generas menores, porcentajes de rebote, generas mejores interacciones por sesión que a lo largo se van traduciendo en mejores acciones de conversión. Entonces tienes un mejor resultado también en la parte de performance. Entonces digamos que bueno, ese es uno de los principales puntos y creo que otro de los puntos que tú también comentabas es justo ese fino balance, digamos, entre el alcance y la calidad, ¿no? Que realmente generalmente lo que buscamos tienen que ser los dos. Es muy fácil o lo escuchamos mucho porque sí, como platicábamos, ¿no? Los anunciantes cada vez tienen más retos, ¿no? Tienen objetivos de crecimiento más estrictos, doble dígito y quieren mantenerlo, quieren que sea constante, digamos, a lo largo de los años. Pero también tienen menos presupuesto en marketing o quieren que los CMOs, quieren que los líderes hagan cada vez más con menos, ¿no? Entonces creo que cada vez tenemos que ser más eficientes y creo que ahí también entra un factor fundamental que es el entender el correcto funcionamiento de cada plataforma o el desarrollar desde el lado de los anunciantes un mix de marketing que realmente me permita llegar a ese objetivo que yo estoy buscando. Porque una cosa es solo tener alcance, entonces si yo tengo un objetivo, defino que el objetivo es tener 100 nuevos clientes cada mes. Entonces yo establezco un costo porque es el presupuesto que tengo, entonces divido el presupuesto que tengo y lo divido entre la cantidad de clientes que tengo que traer y ese, digamos, es el CPL que yo estoy esperando y es el CPL que le pido a todas las plataformas de marketing digital. Pero la realidad es que si tú abaratas, digamos, el costo del CPL porque tienes ese objetivo, tal vez estás perdiendo calidad. Entonces ahí es cuando entramos en un dilema de decir, ¿qué prefieres tú, no? Pagar, por ejemplo, 100 pesos por un lead que no te convierte o que no genera nada o pagar 200 pesos por un lead que te va a generar revenue ROI porque sí realmente va a convertir hacia la acción que tú realizas. Entonces, creo que ahí también entramos en ese siguiente dilema de entender que tenemos plataformas que te van a entregar una u otra o te pueden entregar un poquito de los dos y que tú tienes que empezar a encontrar qué plataforma hace qué para que tu mix de marketing realmente te entregue el resultado que tú esperas. Porque si solo abaratas los leads y no convierten, entonces por más que tú estés llegando a esos objetivos que tienes seteados como parte de la compañía, no vas a obtener al final un revenue o la compañía no va a crecer. Entonces ahí es donde también muchos empieza a pasar, ¿no? Que empezamos a entender o probamos, digamos, porque yo tengo el presupuesto, genero estos leads que creía que necesitaba generar, no convierte, no genera revenue, y entonces la compañía empieza a cuestionar y a decir, bueno, ¿ahora qué necesito, no? Entonces creo que ahí es donde está esa fina línea en decir, ok, yo tengo plataformas o empiezo a definir plataformas como puede ser Google, que tiene un alcance muy, muy grande, porque sí, es la plataforma más grande con el mayor alcance de volumen de usuarios que me puede traer o que me puede abaratar, digamos, ese CPL, ¿no? Ese costo por lead o ese costo por adquisición que yo quiero. Pero para poder balancearlo con calidad, puedo usar plataformas con formatos, como ya platicábamos, un poquito más respetuosos, que normalmente lo que pasa es justo por el tipo, la naturaleza del formato o la naturaleza de la plataforma suele tener costos más altos, o sea, voy a generar leads a costos más altos, pero de mejor calidad, porque estoy permitiendo al usuario decidir si quiere interactuar con mi formato o no. O sea, ahí es donde empezamos a entrar como en ese mundo, digamos, de hacer estrategias de marketing, de entender cuál es el papel que juega cada plataforma, y luego entramos en modelos un poco más complejos como los modelos de atribución, las ventanas de atribución, no tenemos que entender el comportamiento y cómo funciona cada una de esas plataformas para poder realmente decir, ok, si yo quiero evaluar una plataforma y ver si realmente me está trayendo un valor o no, entonces lo que tengo que evaluar es a la plataforma con las ventajas que tiene, porque si a todas las evalúo por igual, no voy a ponerlas en igualdad de circunstancias y probablemente no voy a determinar si la plataforma me funcionó o no. Es un mundo muy complejo, pero es un mundo muy, muy interesante. Y regresando a la otra pregunta, pues eso fue lo que me llamó tanto la atención y a mí lo que me generó tanta pasión para entender y comprender y la razón por la cual hice ese cambio, digamos, de una agencia de los medios tradicionales al mundo de la publicidad digital, que es muy interesante. No, pues entiendo que gran parte de lo que comentas viene del contexto de entender la intención del usuario final, pues en ese momento específico, que no, pues no solo es, digamos, perseguir o con retargeting para hacer, digamos, o como lo hacen otras plataformas. Por eso esta tecnología me parece que tiene ese componente eh, tan especial que realmente la hace única. Desde tu experiencia, ¿cuál es el error más común que ves en los equipos comerciales cuando están tratando de vender tecnología publicitaria y tienden a desaprender de las ventas tradicionales? Creo que te puedo decir varios errores que incluso yo llegué a cometer, pero creo que uno de los errores más grandes o de los errores que yo percibo más es el olvidarnos que todos nosotros no solo somos vendedores y también somos usuarios. Entonces tenemos un formato que queremos, un producto que queremos vender y lo queremos vender para llegar a la meta, lo queremos vender digo, pues sí, para cobrar nuestras comisiones como vendedores, ¿no? Pero creo que muchas veces se nos olvida que nosotros también somos usuarios y que muchas veces
tenemos que evaluar también las cosas que compramos. Los anunciantes también van a evaluar las cosas que compramos como usuarios, ¿no? O sea, si estamos vendiendo publicidad intrusiva, ¿cuántas veces alguno de nosotros, o no hemos, tanto nosotros como alguna de las personas con las que hablamos, no hemos escuchado que el celular nos oye, ¿no? Que tú solo por el hecho de que en una conversación dije cremas y me aparecen anuncios por todos lados de cremas, ¿no? Me aparecen anuncios de cosas que tal vez ni siquiera llevo a consumir o a contemplar, pero que ahí están, ¿no? Ese retargeting que tú mencionas para seguir al usuario y que realmente casi lo obligues a que haga esa conversión, ¿no? Entonces, creo que el vender por vender o por llegar a un objetivo no es, creo que es necesario en un mundo en el que todos nos regimos, digamos, por una cuota, pero creo que se nos olvida o cometemos ese error de decir somos usuarios también y si nosotros entendemos al usuario y le damos lo que el usuario quiere, a la compañía le va a traer también más beneficios porque va a ser tanto más responsable y respetuoso, digamos, con la navegación, va a convertir mejor, va a tener menos desperdicio del presupuesto de marketing, va a generar mejores resultados, vamos a generar una mejor relación a largo plazo y nos vamos a convertir en socios estratégicos para crecer juntos. Entonces, creo que ese es uno de los más grandes errores que yo veo. Creo que uno de los puntos también que tocaste ahorita y que es muy importante también como contemplarlo es entender la intención de los usuarios, ¿no? También creo que hay una especialización mayor. O sea, creo que el seguir vendiendo, otro de los errores que puedo decir es el que sigamos vendiendo toda la publicidad, por más que la publicidad digital es sumamente medible. Creo que hay muchas cosas que se tienen que seguir entendiendo y que se siguen desarrollando y hay una evolución constante también, digamos, del comportamiento. Y creo que hace algunos años, digamos, estábamos muy basados en la segmentación por hábitos, ¿no? O sea, tú, Edgar, si tenías un comportamiento, habías comprado algo parecido, tenías un comportamiento, te identificaba como una persona, un hombre de tantos años, con cierto gusto por deportes, por tal, entrabas en un clúster y así te segmentábamos, ¿no? Por hábitos. Pero creo que también ahora hay una recolección mayor de data y creo que también hay una posibilidad de hacer segmentaciones por intención en lugar de hacer segmentaciones por hábitos, como tú bien decías, ¿no? Digo, en Realize, hablando un poco sí de donde trabajo, pero en Realize, justo ese es el objetivo, ¿no? O sea, no solo es integrar nuevos formatos y no solo es usar formatos menos intrusivos, sino que también nosotros como compañía tenemos una integración por código en todos los sitios donde aparecemos. Y esa integración por código nos permite recolectar toda esa data de los usuarios de lo que están leyendo en ese sitio y en el resto de la red de sitios con los que estamos integrados. Y nosotros cruzamos toda esa data de los hábitos de navegación, pues tú sabes que dicen que somos lo que leemos, ¿no? Entonces cruzamos esa data de hábitos de navegación de los usuarios y la cruzamos con esa interacción en los anuncios que mostramos, tanto orgánicos, o sea, de otras noticias, como contenido también de marcas. Con esa data, nosotros con los publishers hacemos recomendación del contenido que pueden generar para crear mejor engagement. Entonces, los ayudamos a tener una extensión, digamos, tanto de audiencias como de reach y de engagement. Y usamos esa misma data para hacer la recomendación de los anuncios. Entonces, si tú tienes ese cruce, digamos, de los hábitos y tienes el cruce, digamos, de la interacción de los anuncios con todas las recomendaciones que hacemos, tienes data de intención para poder hacer segmentaciones ya no solo basadas en hábito o en quién creo que tú eres o en quién yo he perfilado que tú eres, sino en también tratar de predecir qué es lo que vas a hacer o con qué vas a interactuar más. Para que si una marca llega y dice, oye, yo no quiero leads, yo lo que quiero, estoy midiendo un costo por adquisición y lo que estoy buscando es generar nuevos formularios de tarjetas de crédito y quiero aprobaciones con tal perfil de usuarios que tengan tanta potencial, digamos, de riesgo de deuda o tanto lo que sea. Entonces podamos perfilar a ese tipo de usuarios muy específicos, pero sobre todo a usuarios que sabemos que tienen la intención de sí interactuar y de sí realizar esa acción que tú estás buscando. Entonces creo que ese es otro de los grandes, digamos, errores que sigo viendo, o sea, el creer que seguimos haciendo las cosas o que tenemos que seguir haciendo las cosas como siempre se han hecho y no cambiar y evolucionar y encontrar estas nuevas formas, nuevas y mejores formas para realmente poder ofrecerle a los clientes lo que ellos estén buscando de manera más eficiente y acomodarnos a esos retos que tienen como anunciantes y marcas. Oye, basado en eso, supongo que muchos vendedores siguen vendiendo todavía feature en lugar de resultados o siguen pensando en campañas aisladas en vez de un ecosistema de conversión. Así que ahora, hablando de competencia, México es uno de los mercados más peleados en toda América Latina, hablando particularmente de publicidad digital. ¿Qué diferencia la estrategia que tiene hoy Taboola o Realize frente a lo que tiene Google, Meta o incluso plataformas más nuevas como TikTok que está cada vez enfocado en un segmento pues distinto pero creciendo exponencialmente? ¿Dónde está el espacio que Taboola ocupa y que ellos no? Creo que me gusta decir que somos más pobres que orgullosos, nos acoplamos a cualquier presupuesto y ya le damos. No, no es cierto. No, realmente creo que lo dijiste tú al principio incluso, o sea, creo que es súper importante
el contemplar que no es importante hacer o vender solo mi producto, ¿no? O sea, un vendedor llega y vende solo su producto y dice, oye, ¿sabes qué? Yo soy el mejor o yo sirvo para esto. Yo creo que ahí lo que es muy importante es primero ser honestos, o sea, decir justo sí para lo que eres bueno y lo que puedes ayudar. Y también decir, oye, ¿sabes qué? Yo uso una plataforma, lo que nosotros usamos mucho también en nuestro pitch de ventas o lo que yo suelo hacer mucho es decir, yo nunca te pediría que sustituyas, por ejemplo, a Google o a Meta, o sea, que no sustituyas tus presupuestos de social and search, pero sí los complementes para que puedas tener una plataforma que te ayude con lo que no te están entregando los demás. Y creo que todas las plataformas pueden llegar a ser complementarias porque o le llegan a diferentes personas o le llegan en momentos diferentes de atención o le llegan en puntos diferentes, digamos, de intención de conversión. Entonces creo que es como en medios tradicionales, digamos, es como esta parte de, oye, estoy en el trabajo y tengo el radio prendido y escucho un anuncio, ¿no? Y luego salgo de escuchar ese anuncio, me meto al coche y escucho en el radio otro anuncio, ¿no? Veo el espectacular del anuncio, llego a mi casa, prendo la tele, veo un anuncio en la tele. Pues tienes, digamos, un ecosistema completo que te va a generar una conversión. Entonces creo que ese es uno de los principales diferenciadores que tenemos nosotros como plataforma, o como en la forma en la que vendemos, ¿no? Independientemente de que tenemos, sí, en nuestra esencia un formato muy diferente, que tenemos, somos la segunda plataforma con más first party data para poder medir la intención justo y poder tener resultados más medibles, más accesibles. Tenemos formatos comprados de diferente forma. Independientemente, digamos, de toda esa parte como del pitch de ventas, que sí hay un diferencial grande, creo que uno de los puntos fundamentales, uno de los puntos, o sea, que a mí me gustaría mencionar o más humanos es justo ese que tú decías, ¿no? Decir, oye, somos muy honestos, somos socios estratégicos y aliados para realmente poder decirle a un cliente la forma en la que podemos trabajar, la forma en la que los podemos ayudar y la forma en la que podemos complementar y no al contrario tratando de capitalizar todo el presupuesto. No, claramente no compiten en el mismo terreno, ¿no? Por un lado, o sea, Tabula no es redes sociales ni búsqueda, sino es descubrir en el momento que el consumidor está buscando algo o un contenido específico. Entonces eso digamos que es lo que me parece que puede ser complementario incluso. Ahora Exactamente. como country, ahora como country manager, no solo vendes, ¿no? También construyes operaciones completas en 2 países, a menos que te hayan asignado alguno nuevo, ¿no? ¿Cuáles han sido los mayores retos operativos y qué obstáculos has encontrado que no esperabas en un momento dado? Yo creo que los retos siempre hay muchísimos, ¿no? Creo que son a lo largo de mi carrera creo que sí han sido muchos los retos, han sido muchos los errores que también he cometido, pero creo que de uno de los puntos más importantes que puedo mencionar ahí, uno de los retos más grandes que me tocó en Tabula, sobre todo viniendo del mundo de agencias, de medios tradicionales, eh, yo solo trabajaba con México prácticamente, ¿no? O sea, solo conocía un mercado, es un mercado en el que yo crecí, nací, viví toda mi vida, con el cual yo me he desarrollado o con el cual he tenido contacto con más clientes, ¿no? En Tabula, uno de mis principales retos cuando asumí también incluso la posición de country manager, el desarrollo, el lanzamiento y desarrollo del mercado colombiano, ¿no? Me tocó, en mi responsabilidad estaba el lanzar, digamos, a Tabula, el posicionar a Tabula y el obviamente rendir frutos en un mercado como Colombia. Creo que de por sí, yo viniendo, digamos, de un entorno en el que no era el entorno digital, uno de mis principales retos estaba el sí entender y conocer a profundidad el producto y la operación, obviamente, de la compañía para poder aplicar o replicar, digamos, ese funcionamiento, esos procesos, esa operación en un mercado en el cual yo no conocía. Creo que sí, uno de mis principales retos ahí fue el entender que independientemente de que tenemos mercados o que llegan a parecer o llegan a ser muy parecidos, tenemos el mismo idioma y aunque el mismo idioma es el español, creo que sí se habla mexicano en México y colombiano en Colombia, ¿no? Creo que ese fue uno de mis grandes retos porque al principio yo entré como vendedor en la parte de Colombia también, estando desde México. Empecé a construir algunas relaciones por ahí, empecé, pero no me di cuenta después, hasta que asumí la posición de country manager, de la importancia que era tener, por ejemplo, un equipo local ahí, ¿no? Para desarrollarlo, que realmente estuviera presente, que trabajara en las horas que trabajaban en Colombia, porque en México empezamos a trabajar regularmente a las 9, en Colombia empiezan a las 8 o incluso antes, se suelen desconectar antes, pero tenemos muchas particularidades, digamos, diferentes de mercados. Entonces creo que sí, dentro de mis grandes retos y dentro de mis grandes experiencias, uno de lo que más he aprendido es que no podemos asumir, digamos, porque ya tuvimos experiencia en un mercado, que el otro mercado va a ser igual. Y de igualito para los clientes, ¿eh? No podemos asumir, independientemente de que sea la misma vertical, sean complementarios o competidores, no podemos asumir que los objetivos, que las necesidades o que la forma de operar las campañas va a ser la misma. Entonces creo que el no asumir es uno de los grandes aprendizajes que he tenido. Creo que sí, uno de mis grandes retos fue el lanzamiento, el crecimiento del mercado colombiano, que ahorita creo que está creciendo mucho. Es un mercado muy noble. Yo soy
fan de los colombianos más que de los mexicanos. Amo a los mexicanos, pero creo que soy más fan de los colombianos incluso. Y creo que ese fue uno de mis grandes retos, pero también uno de mis bebés, de mis grandes, lo veo con mucho orgullo, digamos, lo que está pasando en Colombia ahorita con Tabula. Bueno, asumo que no es solo contratar gente, sino cambiar mentalidades en clientes que todavía pues piensan que la publicidad sigue siendo del siglo pasado, ¿no? Y con eso me viene a la mente la conexión que están haciendo hoy desde Tabula para trabajar con dispositivos móviles como Samsung, Xiaomi, Oppo. ¿Cómo cambia la ecuación cuando pues la publicidad ya no está en los sitios web, sino integrada en los propios teléfonos? ¿Y qué oportunidades ves pues ahí en que los anunciantes pues aún no están aprovechando? Creo que Creo que tocas otro punto como muy importante, creo que lo platicábamos hace poquito, ¿no? Creo que hay una evolución constante, no solo en los consumidores y en los hábitos de consumo, tanto evidentemente de productos y servicios como también de publicidad, pero creo que también hay un cambio, digamos, de interacción. Entonces creo que hemos visto un cambio también en los publishers tradicionales muy, muy grande a lo largo de los últimos años y también un cambio de comportamiento de los usuarios, porque cada vez usan más, por ejemplo, los recomendadores de noticias que tienen, de estas noticias curadas que tienen instalado en los celulares, ¿no? Google News, por ejemplo. Nosotros justo nos hemos enfocado mucho en entender esa parte y en desarrollar también nuestros propios productos para poder tener una interacción o poder tener, digamos, una integración en todas esas partes en las que los usuarios están realmente consumiendo contenido. Tenemos integrados sí, en prácticamente todos los dispositivos Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, por ejemplo, Tabula News, ¿no? Para poder ofrecer recomendaciones de contenido curado de noticias de los sitios con los que normalmente estamos integrados y ayudar también, obviamente, a extender, digamos, las audiencias de estos sitios, ¿no? O sea, el que no solo dependan de una entrada en web de los usuarios, sino que también puedan ver o tener su contenido mostrar en otros dispositivos para tener un alcance incremental y tener obviamente la generación de un tráfico incremental. Entonces creo que siempre va a haber un cambio constante, digamos, en temas de comportamiento. Creo que con la inteligencia artificial, con AI, seguimos viendo un cambio de comportamiento. Creo que hemos visto también que son menos los usuarios, o que cada vez los usuarios consumen más contenido en el mismo buscador generado por AI, que normalmente nutre, digamos, ese contenido sacado de los artículos o el contenido que generan los publishers. Pero creo que tenemos que irnos adaptando también para poder realmente ofrecer a los clientes, a los usuarios, ese contenido como lo necesitan y cuando lo necesitan y en donde lo necesitan y ayudar evidentemente también a quienes generan ese contenido para tener ese alcance incremental, para no perder tampoco a esos usuarios que son normalmente con lo que monetizan sus sitios. Entonces creo que es importantísimo entender primero, sí, los hábitos de consumo, adelantarnos un poquito también para ofrecer soluciones que se adecúen tanto para nosotros clientes también son no solo los anunciantes, sino también los publishers, pero también lo más importante es que les demos a los usuarios lo que ellos están buscando, porque si ellos obtienen, como platicábamos, ¿no? Si ellos obtienen, digamos, ese resultado, lo que buscan, como lo buscan, entonces podemos ofrecer eso como un vehículo para que las marcas tengan esos canales eficientes para obtener los resultados que buscan también en el negocio. Entonces creo que ese es como el punto fundamental ahí y creo que es importante encontrar esos canales con los que puedan las marcas aprovechar para poder obtener esos resultados de negocio que están buscando, esas acciones que buscan de una manera respetuosa para que sí el usuario sea quien decide realmente hacerla y que no sea, como platicábamos antes también, generar nada más una acción o un clic de desperdicio porque se equivocaron por tener algo impulsivo. No, claramente esto no es un tema de esto o aquello, sino de diversificar y capturar audiencias pues en momentos diferentes del journey como tal. Pero muchos empresarios, y particularmente hablando de las pequeñas y medianas empresas, ven la publicidad programática como algo solo para grandes corporaciones con presupuestos millonarios. Quiero preguntarte si es Tabula una opción real para empresas medianas en México y en Colombia y en Latinoamérica particularmente, o realmente necesitan cierto volumen para que esto tenga sentido. ¿Y cuál es el piso de inversión donde uno empieza, pues donde la empresa pues empieza a ver que esto realmente es una buena opción? Es una gran pregunta. No, yo digo que sí. O sea, yo siempre lo recomiendo. Creo que lo único que es importante, o sea, como platicábamos, ¿no? O sea, que a mí me gusta ser este consultor o socio estratégico. Entonces, creo que la parte más importante, o sea, es un canal muy accesible, a costos muy accesibles también, parecidos, digamos, a los que pueden obtener en Social o en Search. Creo que ahí lo que es muy importante también es la madurez, digamos, del negocio y el qué tan bien definidos tienen, digamos, como sus objetivos y su funnel, digamos, de medición. Creo que eso es más que el presupuesto, más que enfocarme en el presupuesto, yo diría
sí, pues a las plataformas, sobre todo Realize, es una plataforma muy accesible, en la cual sí la mayoría de los clientes tenemos esta parte, digamos, o esta versión, digamos, self-service, como la tiene también Social, como la tiene Meta, ¿no? En la que tú puedes llegar y empezar a invertir desde 3,000, 5,000, 10,000 pesos para empezar a obtener resultados, empezar a obtener alcance y resultados de calidad. Pero creo que yo como consultor, digamos, lo que siempre recomiendo, lo que siempre evalúo, es que independientemente del tamaño de la compañía, el punto de madurez en el que estén o el punto de conocimiento también de publicidad, ¿no? O sea, creo que es muy importante que sepan qué es lo que están midiendo, que tengan muy bien definidos sus KPIs, que tengan muy bien definido cuál es su público objetivo, que tengan, digamos, muy bien definida en su compañía cuáles son esos objetivos, esa visión de negocio, para que realmente podamos ayudarlos a obtener lo que están buscando. Si no lo saben, es difícil, digamos, que nosotros entremos a jugar como consultores y los ayudemos a obtener realmente ese beneficio, ¿no? Es fácil empezar, digamos, con campañas de branding o de awareness. ¿Sabes qué? No tengo bien definido quién es mi buyer persona, quiero empezar a ver, quiero crear mi asset. Yo puedo aprovechar un algoritmo predictivo como el de Taboola, que lo que hace es no cobrar por clic, no cobrar por impresión, sino por clic. Entonces, lo que hace el algoritmo es lanza millones y millones de impresiones y solo va optimizando hacia la gente que le está dando clic. Entonces, yo puedo precalificar por los creativos a los usuarios que quiero. Entonces, si soy una compañía que no tengo muy bien definido, entonces puedo empezar con una campaña de branding on the awareness, dejo al algoritmo predictivo que haga su trabajo, hago un muy buen creativo hablando de qué es mi producto y qué es la persona que yo quiero que compre, quién es la persona que quiero que compre mi producto, lanzo la campaña y el algoritmo va buscando esos usuarios que interactúan con mi contenido, que van a estar enganchados con un formato no intrusivo conectivo. Entonces, lo puedo hacer desde ese primer punto. Si estamos hablando de campañas un poquito más de consideración performance, es importante que lo tengamos definido para que realmente podamos hablarle a los usuarios que queremos hablarles, que busquemos, como platicábamos, si vamos a hacer una segmentación por intención, tenemos que saber muy bien cuál es esa intención que tiene que tener el usuario o cuál es esa acción que quiero que el usuario haga. Sabiendo, teniendo muy claros esos dos puntos, entonces podemos enfocarnos en una campaña de performance que además va a ser fácil de medir, porque si tenemos muy bien definidos esos dos puntos, tenemos KPIs concretos, sabemos exactamente cuál es el KPI ideal que tenemos que medir para obtener un resultado y que le brinde realmente un beneficio a la compañía. Entonces, creo que el punto ahí, o sea, creo que una plataforma con Realize es muy accesible. Creo que el principal o mi principal recomendación o lo que normalmente yo digo a un cliente mediano, chico, incluso a los grandes, es tener muy bien definidos a ese nivel de madurez o de entendimiento, digamos, de los canales digitales y tener muy bien definida primero su estrategia interna, sus objetivos, sus KPIs y su segmento, su público ideal. Bueno, yo entendiendo eso, pues, y sabiendo que hay o no hay un umbral mínimo donde los algoritmos puedan optimizar efectivamente, eh, pues quiero pensar que ahí es donde entra una buena consultoría, y que una persona o una empresa bien asesorada, pues va a poder competir de una mejor manera. Y hablando de competencia como tal, pues llevas más de 10 años en marketing, ventas y medios, y pues has visto cómo la industria cambia radicalmente. Hoy, si tuvieras la oportunidad de darle un consejo a un director comercial que todavía está vendiendo publicidad de la forma tradicional, ¿qué le dirías que necesita cambiar en este mismo momento para no quedar obsoleto? Es una gran pregunta. Solo que, bueno, más bien retomando un poquito el primer punto que platicabas tú, sí, creo que la parte de buscar realmente como ese beneficio para los clientes, de ayudarlos, de convertirnos en consultores estratégicos, sí es de las cosas que a mí me ha definido a lo largo de toda mi vida y creo que define mucho también al equipo de ventas de Realize. Creo que también, digo, es importante y siempre es bueno considerar, evidentemente, que toda plataforma tiene una etapa de learning que depende de los objetivos. Sí, puede llegar a haber presupuestos mínimos, puede llegar a haber un tiempo, digamos, de aprendizaje para que se entreguen. Eso siempre es importante contemplarlo y creo que va ligado justo a tu siguiente pregunta. Creo que dentro de esos consejos que yo podría dar a algún directivo, independientemente de un consejo genérico como es el siempre estar aprendiendo y siempre estar adaptándote, creo que es muy importante, o el consejo que yo les daría más bien es el de realmente permitir probar y aprender nuevas cosas, porque es la única manera en la que tenemos de seguir creciendo. Entonces, hablando particularmente, digamos, de lo que a mí me toca ver o a lo que yo me dedico es probar nuevas plataformas, por ejemplo, pero probarlas, digamos, en una igualdad de circunstancias o no una igualdad de circunstancias, más bien es probarlas entendiendo, tratando de entender cuál es ese beneficio que puedo yo obtener como cliente de ellos, ¿no? O sea, probarlas realmente para decir, si yo no quiero quedar obsoleto, si yo no me atrevo a probar primero, pues entonces es muy poco probable que si no hago las cosas diferentes, no puedo esperar un cambio, ¿no? Pero creo que también es importante el estar
constantemente innovando o adaptándome en lugar de que sea al revés, ¿no? Sabemos un comportamiento de, si vemos encarecimiento y vemos que ya no tenemos los resultados, en ese momento cambiamos. Pero para mantenerse en boga, para mantenerse constantemente innovando, es importante hacerlo al revés. Antes de que llegue ese punto, yo ya puedo estar evaluando si esta plataforma está funcionando para esto, si estoy cambiando yo el objetivo de negocio, quién me puede dar esto, si está cambiando el comportamiento, el consumo, digamos, de mis usuarios, con quién voy a buscar ahora esta otra cosa. Entonces creo que el darse la tarea o el permitirse, digamos, el constantemente estar probando, por ejemplo, nuevas plataformas hablando del marketing digital, creo que es sumamente importante para mantenerse en boga, para no convertirse, para no quedarse obsoletos y sobre todo para que sepan siempre, para entender, obvio, cómo está cambiando el comportamiento de mis usuarios y para entender también con qué canales puedo llegar o puedo entregarles lo que ahora están esperando o cómo ahora se están comportando mis usuarios. Y creo que si en esa prueba o en esa etapa de prueba es sumamente importante, como platicaba, el decir, ok, si yo lo que estoy buscando es esto y esta plataforma me puede estar esto, no la voy a evaluar de la misma manera en la que evalúo a plataformas que me están dando otra cosa, ¿no? Creo que eso es sumamente importante que siempre tengamos en cuenta para que entonces lo que busquemos, digamos, o lo que un anunciante busque siempre, sea obtener ese beneficio, sea resolver, digamos, esa necesidad, digamos, del negocio que tenemos o que tienen. Bueno, claramente la industria pues ha venido cambiando o ya cambió completamente y pues los que siguen vendiendo creatividad sin datos ni optimización, pues creo que están en un problema y un problema bastante grave. Entonces eso me lleva a pensar a mirar un poco hacia adelante y ahora con todos los avances pues tan acelerados que estamos teniendo con soluciones en inteligencia artificial, ¿cómo ves el futuro de la publicidad digital en América Latina para los próximos 3 o 5 años? Es una gran pregunta, pero sí, yo creo que yo veo para los siguientes 5 años una hiperpersonalización. Creo que veo objetivos, obviamente, desde el lado de los anunciantes, creo que veo objetivos cada vez más estrictos y cada vez justo la necesidad de usar cada vez más data para tener los argumentos, las razones, la forma de justificar tanto campañas como resultados y objetivos de negocio. Pero creo que ahí el punto más importante o el punto clave creo que es el uso, digamos, de la first party data. Creo que va a seguir siendo, no es que sea nuevo, pero creo que va a seguir siendo una base muy, muy grande para llegar a nuevos usuarios, para seguir creciendo, digamos, las oportunidades de mercado. Creo que eso que platicábamos de la hipersegmentación o la hiperpersonalización de contenido, obviamente el uso de la Generative AI es lo que está fomentando más ahorita. O sea, si yo tengo o puedo obtener la data, esa first party data, para entender muy bien quién es el usuario, cuál es esa intención, para segmentar de una manera muy diferente a como antes lo hacía, entonces también quiero hiperpersonalizar ese contenido para realmente hablarle de una manera en la que el usuario va a generar, digamos, una acción en la publicidad que yo hago. Entonces, sí, ya creo que hemos migrado, digamos, del creer cómo hacemos las cosas, pero incluso independientemente de que para campañas creativas usemos focus groups que siempre han servido y creo que, en mi opinión, son sumamente útiles. Pero creo que también el uso de la first party data nos ha permitido entender mucho mejor quién es cada usuario para poder hiperpersonalizar, digamos, el contenido que les mostramos. Y creo que eso es lo que va a seguir muy en boga ahorita. Creo que hemos visto muchos cambios también con la depreciación de las third-party cookies de Chrome, la importancia, digamos, del conocimiento de la información, de tener esa data sobre los usuarios. Creo que independientemente de que no haya pasado esa depreciación en Chrome, por ejemplo, no significa que los usuarios no quieran compartir esa información sobre ellos, no quieran que las marcas sepan quiénes son o no quieran compartir más información, y eso no significa que no quieran comunicación personalizada. Entonces, aunque es una paradoja, es contradictorio, por decirlo de alguna manera, pero creo que es importante que las marcas sepan la forma en la que tienen que buscar o de darle, digamos, a los usuarios ese resultado que están esperando con las complejidades que conllevan. Entonces, sí, creo que la first party data juega un papel fundamental. Creo que la personalización, creo que el aprovechar, obviamente, todas estas herramientas que para mí son una herramienta, no son nada, no son el medio, no son digamos, la solución completa, pero creo que sí nos traen muchas ventajas que podemos aprovechar para ser cada vez más efectivos con las campañas y para llegar de una manera más efectiva o eficiente a los consumidores. No, me queda claro que la publicidad pues ya no es lo que era antes. Los empresarios que entiendan esto, pues en un momento dado van a poder ver y aprovechar las oportunidades de una mejor manera. Y ahora que pues ya exploramos la estrategia, la tecnología, el liderazgo comercial, te propongo que pasemos a una siguiente fase de este capítulo
viendo otra perspectiva más personal de tu lado, ¿no? Y quisiera empezar esta sección que nos cuentes si tienes algún libro o algún recurso que haya marcado tu forma de liderar equipos comerciales. Sí, definitivamente sí. Creo que ahorita traigo, bueno, tengo 2 que leí hace no tanto. El primero es Shoe Dog, de Phil Knight, el creador de Buenísimo. Nike. Buenísimo, sí, me encantó, la verdad me encantó. Y el segundo es Creativity Inc., de Ed Catmull, uno de los cofundadores de Pixar, que habla no solo sobre la creatividad, sino también sobre el manejo de los equipos, ¿no? Y cómo no solo el desarrollo del producto es la capacidad que tienes para desarrollarlo, sino también es muy importante la manera en la que manejas a la gente. Yo creo firmemente en que la gente hace las compañías, no al revés. Entonces creo sumamente en el valor de las personas. Para mí ese es, digamos, como la fuente de mi inspiración, y creo que ambos libros un ejemplo o reflejan esas lecciones, digamos, de la importancia de la gente y la importancia de un liderazgo, pues, no sé si la palabra correcta es positivo, pero un liderazgo responsable y un liderazgo que pone, digamos, a los equipos y a las personas también primero, ¿no? Evidentemente, la pasión, el enfoque, en el caso, por ejemplo, de Shudo, cuando Phil Knight crea la compañía, digo, desde cero, él con una pasión, digamos, por correr. Entonces, creo que esa parte es sumamente importante. Creo que también es sumamente importante el que es difícil, ¿no? Yo soy una persona que nunca tuve bien definido, digamos, qué era lo que quería hacer. No nací sabiendo que quería ser astronauta o que quería ser bombero, que quería ser. Entonces, creo que yo siempre he sido una persona que me ha gustado aprender. Ha sido, digamos, como mis principales motivaciones que he tenido, digamos, tanto en las compañías en las que trabajo como en mi vida en general. Entonces, para personas que no tenemos tan definido, creo que el encontrar, ir encontrando ese camino de qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos llena y qué es lo que nos apasiona hacer, es sumamente importante. Y creo que los dos libros creo que lo reflejan también de una forma no, diferente y no tan directa, pero creo que sí lo reflejan, digamos, en el libro en general. Pero diste en el clavo con algo muy importante, y es que independiente que sepas cuál o a dónde quieras llegar, o el propósito mismo de estar en un punto como tal, lo importante es disfrutar el proceso. Es decir, muchas veces nos enfocamos en que realmente, hablando del atletismo, yo que disfruto muchísimo correr carreras de larga distancia, nos enfocamos tanto en la carrera en sí, que todo el proceso de preparación para poder llegar a ese punto lo perdemos de vista. Y realmente es el proceso, es, digamos, lo que deberíamos disfrutar para poder realmente llegar a ese punto mucho más tranquilos, sin esa presión que nos trae consigo el estar pensando qué va a pasar si termino, si no termino, si hago el tiempo que esperaba o si no lo logro. Entonces creo que ese punto es muy importante. Exacto, y dar lo mejor de nosotros siempre y realmente trabajar, digamos, para no frustrarnos tampoco en el proceso y en el camino, ¿no? Creo que en Shoe Dog habla mucho, digamos, del equipo que forma al principio Phil Knight, ¿no? De la gente con la que corría, y habla mucho, digamos, o sea, cómo comparten esa pasión y cómo van moviendo a la gente, digamos, de rol para que cuando está abriendo oficinas más allá de donde abre la primera él, sea gente, digamos, que busca el mismo objetivo y que trabaja realmente y empuja siempre para poder lograrlo. Y creo que es base importantísima de cómo crear Nike y la compañía. Totalmente. Ahora pasando a temas tecnológicos, estando en un mundo cada vez más en boga como lo que estamos viviendo, ¿tienes alguna herramienta digital sin la que, digamos, no podrías operar hoy en tu día a día? Yo creo que tengo muchas, pero no puedo negar que ChatGPT, que Gemini incluso, y tenemos, bueno, en Tabula tenemos muchas herramientas internas de Generative AI, pero obviamente nada más cerradas que pues, se nutren, digamos, de la información interna, pero creo que sí, no puedo decir que no son herramientas que me ayudan en mi día a día y que con las que consulto, no, más que consultar, más que en las que me apoyo para tareas diarias o para resumir, para redactar, para hacer muchas de las cosas. Nunca uso, digamos, lo que me entrega de manera como definitiva. Siempre hago una revisión, siempre complemento, pero sí, fue una base importantísima para mí. Creo que no es exclusivo, creo que mucha gente las está usando. Creo que hay muchas herramientas, muy parecidas que pueden traer mucho valor y que pueden ayudarnos, digamos, a simplificar varios de los procesos o varias de las tareas que hacemos como en el día a día.
Yo creo que eso es lo importante, poder aprovechar la tecnología que tenemos a la mano para poder ser cada vez más humanos, ¿no? O sea, en la medida que realmente la aprovechemos como debemos serla, pues vamos a sacarle provecho y no depender 100%, sino que podemos es simplemente extraer lo que digamos, toda la talacha que antes nos tardaba X horas, pues ahora hacerlo de manera simple, pero siempre darle ese toque de humanidad para que realmente genere el engagement necesario cuando queremos promover alguna idea en particular. Definitivamente, definitivamente, estoy completamente de acuerdo y creo que a final de cuentas sí son herramientas, son herramientas muy útiles, pero bueno, hay una responsabilidad grande de las personas que las usamos. Bueno, cuéntame si tuvieras la oportunidad de regresarte 20 años en el pasado y tuvieras Alonso de esos 20 años menos a lo que tienes actualmente, ¿qué podrías decirle si es que quisieras decirle algo para que hiciera diferente o qué consejo le podrías dar a esa persona de ese entonces? Se me ocurren varios consejos. Creo que ahorita traigo también muy metido el tema eh, del bienestar emocional. Y creo que uno de los más grandes consejos que me podría, yo soy una persona, yo creo que tiene mucho que ver conmigo mismo, ¿no? Pero bueno, creo que soy una persona y lo he visto también mucho ahorita, está muy en boga todo esto, independientemente de que es algo que siempre hemos tenido, pero creo que yo soy una persona como muy exigente conmigo mismo. Creo que es bueno y también es malo, ¿no? Es un arma de doble filo, dependiendo de dónde caiga, pero bueno, creo que a lo largo de mis años siempre he querido como dar más o siempre he tenido una concepción de la manera ideal de hacer las cosas, que me ha motivado, me ha ayudado, pero creo que también genera mucho estrés y también creo que en los equipos puede llegar a generar mucho estrés. Entonces creo que uno de los consejos más grandes que me daría yo a mí mismo es que estás haciendo las cosas bien y que en el momento en el que em, en cada momento, digamos, el cómo hacía las cosas estaba bien. No tenías que hacer nada más ni nada menos, sino que realmente todo eso me llevó, todo ese camino te va a llevar a donde tienes que estar después. Entonces creo que es importante el saber, el justo como platicábamos, ¿no? El disfrutar el proceso y el entender que todo proceso, todo camino es un proceso y que vas a llegar a donde tienes que estar, siendo tú mismo, siendo muy fiel, digamos, a tus valores, a lo que tú crees, pero que es importante el no sobrepensar a veces las cosas y el no sobreexcederte como en temas de estrés y de trabajo. Creo que el resto de los consejos, digo, independientemente de que hay muchos consejos que podrían haber en temas de conocimiento, ¿no? En lo que sabes ahorita, a lo que puedes saber allá, no sé qué tan útiles serían si regresara esos 20 años y los dijera, porque no sé si los entiendes en ese punto, digamos, de madurez o de conocimiento, de experiencia. Entonces, no sé si me enfocaría en un consejo de este tipo, sino más bien me enfocaría en disfruta el viaje, eres suficiente y creo que vas a hacer las cosas como sabes hacerlas y eso es más que suficiente como para no tener que sobreestresarte. ¿No? Y tomando en cuenta ese análisis, no sé si tengas algún error en todo este viaje profesional que te enseñó más de lo que esperabas como tal. Muchos, yo creo que tengo muchos errores. Creo que uno de mis errores más grandes, y tal vez no es un error tan común o un error, bueno, no lo sé, tal vez sí lo es, pero justo en este nivel de exigencia que yo tenía o creía que las cosas tenían que ser de cierta manera perfectas y no hay nada perfecto, ¿no? En la vida. Y la vida imperfecta es mucho más agradable, disfrutable que una vida perfecta, ¿no? Entonces, en mi concepción de las cosas, yo creía que cuando presentaba tenía que hacerlo de cierta manera, yo creía que los resultados tenían que reflejar ciertas cosas o los resultados tenían que tener cierto, tenían que ser perfectos, ¿no? O sea, llegar a los números o excederlos. Y creo que me he dado cuenta, creo que uno de mis más grandes, bueno, yo le llamo error, pero fue una vez que tuve que presentar en frente de directivos en inglés después de un viaje de 9 horas con una diferencia de tres, muy cansado. Y mientras estaba presentando, la mente se me puso en blanco y se me fueron todas las ideas. Me quedé en blanco sin saber nada que decir. Estaban todos los directivos, el CFO de la compañía, el VP regional, estaba, digamos, toda la gente importante y yo entré en un punto, digamos, de bloqueo general. En ese momento creo que fue genuina como mi reacción. Dije, pero se me olvidaron las cosas. Se me fue, denme 2 segundos, ahorita lo retomo. Creo que después de eso yo sentía que me quería, que necesitaba que la tierra me tragara. No quería estar, digamos, no quería ver a nadie, no quería, dije, me van a correr. Y me di cuenta de que ese momento de vulnerabilidad y que ese momento, digamos, en el que yo experimenté en el que no me mostré como si fuera perfecto, generó una mejor interacción y un mejor relacionamiento después y enseñó muchas otras cosas más que lo que yo creía que tenía que hacer.
Entonces creo que, digo, es un ejemplo que relativamente tonto, porque es una concepción solo que yo tenía, pero a veces se nos olvida que todos somos humanos y que los errores son parte de un camino y de un proceso, que la importancia es no cometer errores, sino más bien cometer errores, probar, porque los errores aprendemos y los errores nos hacen más fuerte, y creo que ahí la única lección, el único consejo, justo regresando a la otra pregunta que yo también diría es: comete errores, definitivamente hazlo rápido, date cuenta rápido, digamos, que fue un error para que puedas cambiar el rumbo y puedas sí llegar al punto correcto o al camino correcto en el que tienes que estar, pero sí comete errores. Entonces, pero dentro de esos tengo muchos fracasos y errores en mi vida, a lo largo de mi vida y en mi trayectoria profesional, pero bueno, lo que yo más he aprendido es justo en esa concepción, y por eso uso ese de ejemplo. Y creo que eso es lo que nos hace todo, o sea, lo que nos hace ser lo que hoy en día somos como personas. Entonces, creo que nosotros tenemos que agradecer con todas las personas con las cuales hemos interactuado en el pasado, porque realmente nos han hecho de cierta manera las personas que somos hoy en día, ¿no? Entonces, creo que eso es muy relevante y que eso es lo que nos hace cada vez más humanos como tal. Alonso, pues muchísimas gracias por esta conversación tan clara y directa de lo que has venido desarrollando como parte de tu trayectoria profesional. Me llevo 3 cosas importantes. Por un lado, pues que la publicidad efectiva, pues ya no interrumpe como tal lo que antes solíamos ver, sino que se integra per se. Segundo, que la tecnología pues no reemplaza ni la estrategia, ni digamos, la estrategia como tal de las organizaciones, y como y por último, pues en un mundo saturado de tanto ruido, pues ganar atención como tal, pues se trata de poder buscar el timing exacto, el contexto y la relevancia a la cual queremos llegar. Así que agradecerte por todo esto, y antes de despedirnos, pues me gustaría que nos contaras dónde pueden encontrarte quienes quieren conocer un poco más sobre Taboola, sobre lo que están haciendo. Feliz de la vida, y muchas gracias también por el espacio, Edgar. Te agradezco muchísimo la invitación y la oportunidad para platicar. No sé si claro, pero bueno, es algo de todas las preguntas y todo lo que platicamos hoy es algo que me apasiona mucho. Suelo hablar mucho y luego me voy por la tangente. No soy tan directo, digamos, en la respuesta, pero pues la razón de eso es porque me apasiona. Pero no, muchas gracias también. La verdad es que estuve muy contento, platicando muy, muy a gusto y feliz de la vida. Sí, claro, si quieren buscarme, puede ser a través de redes sociales. LinkedIn, evidentemente, es el medio principal en la parte de trabajo. Estoy como Alonso Pérez Fernández. Soy la persona, el de la foto con bigote. Este, pero si no, también puedo dar aquí, dejo también mi correo, alonso.p@taboola.com, para que también puedan mandarme un correo. De todos modos, también estoy en Instagram como Alonso Press, sin la primera E, que creo que es la principal red que yo uso ahorita. TikTok la uso de manera diferente, relativamente poco, porque si no pierdo mucho tiempo también ahí. Entonces, creo que son los dos principales lugares para que me puedan encontrar, más el correo del trabajo. Bueno, pues Alonso, desearte lo mejor de lo mejor. Espero que sigas dando de qué hablar y que Realize pues realmente se convierta en una plataforma que siga aportando a todo el ecosistema, tanto en México como en el resto de Latinoamérica. Agradecemos muchísimo tu Esa tiempo y es la intención y para lo que trabajamos. muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad. Hasta aquí llega este capítulo de Finanzas en Automático. No olvides suscribirte al podcast para no perderte los próximos episodios, y compártelo con aquellos interesados en conocer cómo la tecnología está revolucionando la gestión financiera empresarial. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales como Edgar Luna, y nos vemos hasta la próxima.